Queridas damas, buenas noches. Hoy la gran mayoría de ustedes ha presentado una excusa, pero me han pedido el favor de que dejemos esta charla pregrabada. Entonces, por ende, vamos a dar inicio a la misma. Señor, te pedimos que seas tú el que toma tú la instrucción que quieres transmitirnos a nosotros, que sea tu palabra la que da revelación, luz e instrucción a nuestro entendimiento. Porque definitivamente si no lo haces a través de tu Espíritu Santo, Señor, será para nosotros palabras al viento y no tendrán ninguna profundidad ni en nuestra mente ni en nuestro corazón. Por eso te rogamos que seas tú, Espíritu Santo, el que toca los corazones y das luz y entendimiento de lo que hoy queremos compartir para que esto que queremos transmitir llegue claramente y el sentido de estas palabras tengan efectividad en las necesidades de cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en la preciosa intercesión de tu Espíritu Santo y bajo el poderoso nombre de tu Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, damas, hoy es la última reunión del año, 13 de diciembre. Espero que nos volvamos a ver, si Dios quiere, más o menos en un mes, a mediados del mes de enero. Y entre tanto, el tema que quiero compartirles hoy es justamente porque se han juntado situaciones de pronto paralelas. Y creo que es bueno que dejemos esto como una alternativa o estos temas o estas reflexiones para que ustedes las tengan presentes durante todo este tiempo que vamos a estar ausentes, por lo menos de las charlas, pero no en nuestra amistad, presupongo yo. Entonces, ¿qué más quisiera que ustedes tengan un final de año en familia, rodeados de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y llenas de la fidelidad de Dios, del deleite de Dios en cada una de sus actividades profesionales, familiares, sociales? Entonces, ese es el deseo de mi corazón, pero quiero dejarles también una alternativa, dadas las circunstancias que estuve viviendo en el mes pasado, y para que la tengan ustedes como una puerta de escape, como una puerta de emergencia, para que en estos tiempos puedan tener también la presencia del Señor en sus corazones y entiendan que no están solas. Para eso vamos a tocar el título de la charla de hoy. El título era Zarandeados en la prueba o Derribados pero no destruidos. ¿Por qué ese título? Porque a veces suceden situaciones donde pareciera que hay eventos de una particularidad o de muchas a la vez que pareciera que están mermando nuestra vida, drenando nuestra energía. Y hoy quiero dejarles en su mente y en su corazón estas situaciones que el Señor ya nos los planteó, pero dejó una salida a esas mismas difíciles momentos que nos toque atravesar. Ojalá no sean todos los frentes a la vez, ojalá sea en uno o en dos frentes, pero dado que el Señor nos está formando, pues es difícil determinar cómo es la voluntad de Dios en estos momentos y en cada una de las situaciones. Entonces quiero por empezar a enumerarles lo que considero que el Señor ha puesto en mi corazón y para que ustedes lo tengan presente. Empezamos con este pequeño planteamiento que les dejo aquí en Santiago 4, del 6 al 10. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Sigue ahí adelante. Las palabras claves aquí es someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Versículo 7, que es someterse a Dios, ¿no? La palabra someterse es colocarse bajo la autoridad de Dios. Por eso quiero que ustedes tengan muy en cuenta que antes de resistir al diablo, el Señor es muy preciso en sus palabras. Él dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero primero Él dice, someteos pues a Dios.
Entonces, es más fácil someterlos cuando estamos en obediencia al Señor. Es más fácil hacer resistencia. ¿Qué es resistencia? Esa de resistirlo justamente, hacer contraposición. Y para eso, pues ya veremos la manera como se resiste a esos ataques del diablo. Pero para dar la batalla correcta y la resistencia correcta, debemos examinar en nuestro corazón si estamos siendo sometidos a la voluntad de Dios. Por eso cada vez que lean, no se preocupen, como siempre les he dicho, por leer cantidades, sino por entender lo que se lee y pedir revelación al Señor, sobre todo a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando vean esas situaciones espirituales que las están contristando, pregúntense, ¿cómo resisto al diablo? Es muy fácil resistir al diablo. Es usar el santo nombre de Dios. Pero para usarlo con poder, primero hay que someterse pues a Dios. Y si se están dando cuenta ustedes de que no lo están pudiendo resistir, es porque de pronto la obediencia no está siendo completa en cuanto al Señor. Entonces, des en cuenta que lo uno lleva a lo otro. Y ahí se deben ustedes preguntar, si no están teniendo paz, la paz sobrenatural, obviamente la paz de Dios, en esas circunstancias extremas, pregúntense por qué no tienen la paz. La idea es que puedan resistir al diablo y él huye. Pero si ustedes lo resisten y no huyen, ¿por qué no huye? Hay que mirar la primera frase del versículo, es someterse a Dios. Estamos en obediencia a Dios, estamos dedicándole a Dios las primicias del tiempo que Él necesita, o estamos teniendo una relación con el Señor pasajera, momentánea. Acuérdense que aquí nunca hemos hablado de religión. Aquí el interés mío no es que se conviertan de religión. Aquí yo lo que pretendo es que ustedes entiendan la importancia de tener una relación con Dios. Por eso el cristianismo ni siquiera es una religión. La palabra cristiana está muy, o cristiano está muy mal usada y empleada. Cristiano es más un estilo de vida referente a la relación personal que cada uno de nosotros debe tener con el Señor. Y no se refiere tanto a una religión, sino a una relación. Hola Pati, buenas noches, bienvenida. Entonces, para que ustedes tengan presente eso, estamos teniendo una primicia verdadera en nuestra relación con Dios, nuestra comunión y nuestra intimidad con Dios, si está teniendo el tiempo suficiente, la calidad suficiente. Eso es en lo que estamos viendo del versículo. Eso es someterse pues a Dios. Y si tenemos la primera parte clara, la segunda será mucho más sencilla. Entonces, la segunda parte podemos resistir al diablo y la tercera con mayor facilidad huirá de nosotros. Entonces las invito a eso, a que cada vez que tengan esas situaciones tan dramáticas, entiendan que lo que dice la palabra de Dios, nuestras luchas no son contra carne ni contra sangre, sino contra potestades y huestes de maldad. O sea, el mundo espiritual es muy real. Yo diría que mucho más real que el mundo de la carne. De hecho, nosotros vinimos de un mundo espiritual. Cuando leemos el Génesis nos damos cuenta que Dios dijo, hágase, y se hizo, se creó. O sea, venimos de un mundo completamente espiritual. La creación es espiritual. Y ahora pues estamos en la carne, pero seguimos combatiendo contra huestes espirituales. Entonces, des en cuenta que para poder combatir ese mundo espiritual lo debemos hacer desde un mundo espiritual y reprender todas estas situaciones espirituales que pretenden robarnos la paz. Pero ya les digo, examínense en su corazón qué tan íntima es la comunión que tienen con Dios, qué tanto está esa dependencia a obedecer a nuestro Señor. Y de ahí dependerá el poder con el que ustedes utilizan el nombre de Dios para resistir al diablo. Esa palabra, resistir al diablo y ir a vosotros, es utilizar el nombre de Jesús. Es reprenderlos, como cuando uno chita a un perro, chite de acá, y uno utiliza una frase y lo expulsa de la presencia. Lo mismo sucede, y en la Biblia lo hemos visto, que inclusive había gente que no tenía fe en el Señor, pero usaba el nombre del Señor. Y dado eso, Dios les daba la posibilidad de hacer milagros o de echar demonios. Por eso la Biblia en un versículo dice, Señor, en tu nombre sanamos enfermos,
levantamos muertos, echamos fuera demonios. Y él dice, alejaos de mí, generación de víboras, no los conozco. Porque el Señor sabía que utilizaron el nombre de Jesús como nombre de poder, como nombre de autoridad, pero nunca estuvieron sometidos al Señor en obediencia. Entonces, con más veras eso es resistir al diablo. Nosotros podemos espantar al diablo simplemente reprendiéndolo y sacándolo de nuestra mente. Acuérdense que él solo puede tocar nuestra mente a través de nuestros propios pensamientos porque él nos conoce. Desde pequeños nos conoce, por eso es de que utilizan que la adivinación y que el futuro no, simplemente está utilizando herramientas que él conoce en nuestras vidas para desanimarnos y drenarnos a través de esos pensamientos. Ahí es cuando tenemos que empezar a utilizar todos estos conocimientos de la palabra que tenemos. Y es la invitación que yo les quiero hoy dejar en su mente y en su corazón. Empiecen a utilizar todo esto que hemos ido aprendiendo y empiecen a entender la importancia de tener todo nace de una comunión totalmente íntima con el Señor y de darle el tiempo y la primicia al Señor. Pero ojo con esto, no como una lista de verificación o una lista de chequeo, sino con la actitud de querer obedecer a Dios. Siempre acuérdense del chiste, ¿no? Yo me someto a la voluntad del juez, pero si no sale como a mí me agrada, yo apelo. Así no funciona con el Señor. Con el Señor es obediencia completa y obediencia total. Y esa obediencia va naciendo y creándose a raíz de la intimidad que nosotros vamos a disponer para conocer a Dios y qué tan dispuestos estamos a obedecerlo. Porque eso es cierto, Dios nos habla y nos habla claramente. Que haya muchos ruidos del mundo que nos impiden entenderlo, eso es verdad. Pero esos ruidos vienen dados por nuestra ambición, nuestra codicia, por nuestro bienestar y por nuestras vanidades. En la medida que empezamos a morir a todas esas pasiones del mundo, esos ruidos se van diluyendo y es más fácil escuchar la voz de Dios. Pero la voz de Dios siempre está ahí para ser obedecida. Nunca tendremos la disculpa de decir que no sabíamos, que no entendimos, que hablaron en otro idioma. No, siempre estará la voz de Dios presente en nuestra mente y en nuestro corazón, pero nuestro ego, nuestro orgullo y nuestra vanidad es la que impide obedecer. Entonces, en la medida que lo conozcamos a Él a través de su palabra, será más fácil obedecerle y por ende daremos una mejor lucha espiritual. Para los momentos que se vengan, tendremos las armas correctas. Como dice la palabra, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Para eso los quiero animar con estos otros versículos para que se den cuenta que no es que yo esté hablando sobre papel, sino sobre los hechos. El Salmo 70 me encanta porque es el Salmo de David cuando estaba siendo perseguido por su propio hijo. Dice, oh Dios, acúdeme a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen, Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Me encanta porque es un salmo escrito en la total desánimo que tenía David en ese momento cuando lo perseguían. Y es para que nos demos cuenta que si está escrito es porque el Señor escucha nuestras plegarias, nuestras oraciones y que Él no nos deja solos. Siempre, aunque pareciera que no estuviera atento, Él simplemente nos está fortaleciendo, nos está, no probando, yo nunca diría que probando, porque simplemente nos está formando, porque las que nos prueban son nuestras propias concupiscencias, nuestros errores, las consecuencias de las decisiones que tomamos apartados de la voluntad de Dios. Entonces, pues, sufriremos esas consecuencias y pues con la ayuda del Señor Él tendrá misericordia de esos errores para que no sean tan atenuantes como las personas que no tienen al Señor en su corazón. Entonces, en ese salmo, Él está clamando por ayuda y que no lo deje solo.
Y respecto a eso, pues viene otro versículo de 2 Corintios 4 del 7 al 10. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces, el Señor deja ese versículo como muestra de que lo que en últimas tenemos que buscar con esto es que la gloria sea para el Señor, cómo el Señor se glorificará en nuestras debilidades humanas, en la necesidad que tenemos, en las necesidades, lo que les digo, de índole personal, social, familiar, profesional, y entender que necesitamos ver la gloria de Dios cada día en nuestras vidas y pedirle eso, que Él nos deje ver su gloria. Nunca olviden que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia, los trapos de la menstruación de esa época. Entonces, que las únicas obras que valen son las que hacemos en la correcta voluntad, en la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Acuérdense del versículo que todo nos es lícito, todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Entonces, la invitación, queridas damas, es a que siempre sometan sus planes, su agenda delante del Señor, para que sea el Señor el que quite o ponga de acuerdo a su perfecta voluntad, que no tomemos decisiones sin antes haber orado y que para escucharlo alejemos los ruidos que ya sabemos cuáles son, los que nos impiden oír claramente la voluntad de Dios. Y para que todo esto, para que podamos glorificar a Dios. Muchas veces, incluso las injusticias que se nos presentan, incluso las dificultades de la vida, ni siquiera son por nuestros errores, sino son para la gloria de Dios. Acuérdense cuando los discípulos, los apóstoles le preguntaban a Dios, ¿por qué nació este tipo ciego? ¿Por error de su papá, por pecados de él, por pecados de sus padres? Y Jesús les dijo, ni por lo uno ni por lo otro, nació así para la gloria de Dios. Y fue cuando le dio la vista. Entonces, hay situaciones que a veces no tienen explicación humana, ni siquiera espiritual, pero Dios se quiere glorificar en eso. Entonces, entendamos que el fin último de todo eso es que el Señor busca la gloria y nosotros debemos aprender a corresponder dándole la gloria a Dios. No nos quedemos callados ante eso, porque lo mínimo que si no somos testimonio del Señor, por lo menos sí lo glorifiquemos en esas situaciones de las cuales el Señor nos va a sacar en victoria. Si no tenemos la convicción de ser testimonio que lleve a los pies de Cristo a las ovejas del Señor, por lo menos si no le robemos la gloria cuando Él nos saque de esos apuros, porque por lo menos por eso dice este versículo, ¿no? Que este tesoro está en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, porque vendrán todas estas situaciones, pero Él también nos sacará victoriosos de cada una de ellas. Y de ahí para adelante quiero que ustedes siempre recuerden que el Señor a lo largo de su palabra nos está animando a que no nos desanimemos. Segunda de Timoteo 1 del 7 al 9. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, habla Pablo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Lo que estamos hablando, ¿no? Y entiendan que esta lucha no la vamos a dar nosotros, la va a dar el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Por eso, nunca olviden, estimadas damas, lo que dice, ¿no? Porque no nos ha dado espíritu, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Está dando las características del Espíritu Santo de Dios que mora en los que verdaderamente hemos recibido a Jesús. Siempre acuérdense en que no se trata de una muletilla de que yo te recibo, Señor Jesucristo, como mi Señor y Salvador, como el Hijo de Dios, me entrego a ti y me someto a tu voluntad. Porque pues esa muletilla, Daddy de Yankee la está diciendo ahora, ¿no?
pero si ustedes ven en los conciertos que está dando de despedida, sigue cantando sus canciones del infierno. Entonces, no se trata de hablar con la boca lo que no está en el corazón. Acuérdense que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando en verdad recibimos a Jesús como el Hijo de Dios, Él nos deja el intercesor, el paracletos en griego, que es el Espíritu Santo de Dios. Es el abogado que tenemos delante del Padre y que clama y gime por nuestras necesidades. Y ese Espíritu es el que termina reprendiendo al enemigo para que se vaya cuando tenemos situaciones dramáticas. Ese es el Espíritu Santo que dice: en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás, te vas de mi mente, de mi hogar, de mi familia, de los míos, de mi trabajo o de mi área de trabajo o de mi propio hogar donde yo vivo. Ese es el Espíritu Santo de poder, amor, autoridad y dominio propio. Él es el que clama y gime por nosotros. Pero para tener esa convicción muy clara y muy definida, tenemos que ir menguando menos de nosotros y más del Espíritu Santo, dándole ese poder que merece el Espíritu Santo en nuestras vidas, entendiendo que es el intercesor, el que clama y gime ante el Padre por nosotros, y Él es el que traduce la palabra de Dios para darnos revelación y entendimiento. Por eso una persona que no ha recibido a Jesús realmente en su corazón se puede sentar a leer la Biblia, pero nunca será un libro de poder, será un libro de historia, porque no tiene al Espíritu Santo. Por eso la importancia de saber que tenemos al Espíritu Santo y que Él es el que hace todo por nosotros. Y por eso no debemos tener angustia ni temor de que seamos zarandeados y que podamos estar derribados, pero no destruidos, porque de todas maneras la carne y los huesitos sufren, y aún mientras estemos en este mundo daremos la lucha, como dice el Señor: toma tu cruz cada día y sígueme. Todos los días debemos tomar la cruz, pero con la convicción clara de que no es nuestra la pelea, que es del Señor a través de su Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Por eso la importancia de menguar y que Él crezca, pero eso no es una fórmula mágica. Eso se hace en la medida que leemos la palabra y conocemos del Señor, porque una cosa es leer la palabra de Dios y otra cosa es conocer a Dios en su palabra. Entonces, el juego de palabras sí altera el producto, y yo las invito a eso, a que conozcamos no la palabra de Dios, sino al Dios de la palabra, y que nos llenemos cada vez más de Él. Esa invitación las quiero animar con otro versículo de la Biblia que sigue acá. Pasamos al Deuteronomio. Me encanta Deuteronomio 31 del 6 al 8. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Esos son los versículos que uno debe proclamar cuando tenga miedo, cuando tenga angustia. Y me encanta un versículo que no lo coloqué aquí en la agenda, pero dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para no cumplir. O sea que si está escrito es porque así es una promesa del Señor. Entonces, la importancia de tener muy claros esos versículos es que nos llenan de convicción de que a pesar de que estemos pasando lo que estamos pasando, no nos dejará ni solos, ni desamparados, ni mucho menos avergonzados, y que Él marchará con nosotros a pesar de que a veces no lo escuchemos, no lo sintamos. Y como recomendación, porque lo he vivido en estos tiempos, cuando tengan esos momentos de orfandad, de que sientan que son huérfanas, así lo he definido yo, este proceso que ahora vivo en mi vida, una orfandad completa. Yo le decía al Señor: ¿qué hago? Y el Señor me decía: primero, resiste al demonio. ¿Qué es resistirlo? Empezar a proclamar estos versículos, empezar a proclamar en fe que el Señor no me deja, no me desampara, y darle cabida al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que lo hace por mí. Y segundo, adorar a Dios. Adorar a Dios, colocar música de alabanza y empezar a cantar con el corazón, no con la mente, sino con el corazón.
escuchar la letra de las canciones que alaban y glorifican al Señor. Y eso me ha dado buen resultado para empezar a resistir al diablo y enfrentar los momentos en donde somos zarandeados. Otro versículo de apoyo que les dejo, Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, las invito a que cuando estén en esas situaciones reflexionen por qué esas situaciones se están volviendo apremiantes en su vida, por qué les roban la paz, por qué les quitan el gozo y el deleite. Es simplemente decirle, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Revélame qué me quieres enseñar con esta situación, porque no podemos atribuirle todo el poder al diablo, porque es un enemigo vencido y está derrotado. Acuérdense que es un ser creado, no tiene poder más allá del que nosotros queremos otorgarle. Entonces, ese poder es inexistente porque ya está derrotado en la cruz con la muerte de Jesús. Pero hay otros factores que sí influyen en esa falta de paz. Y esos son los que tenemos que decirle al Señor que nos ayude a revelar. Por eso dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor ni nos va a dejar ni nos va a desamparar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas que nos lleva a esas condiciones por las cuales estamos siendo zarandeados o por las cuales estamos siendo derribados? Y entrar ya en una relación con Dios para que Él nos revele esas situaciones y poder entrar a pedir perdón. Si es avaricia, si es reconocimiento, si es orgullo, si es falta de fe, si es el deseo de cumplir las vanidades y las satisfacciones de la carne y de los ojos, y que el Señor sea el que nos lo muestre para entrar con sincero arrepentimiento y poder cerrar esas puertas espirituales por las cuales nos hacen efecto las mentiras de Satanás. Y ahí, por ejemplo, en mi situación, por eso el sentimiento de orfandad, porque a veces de pronto ya esa orfandad viene dada por una avaricia mía, deseando cosas del mundo o deseando tener para tener. O sea, querer cosas para solamente por el hecho de tenerlas. Y eso es avaricia o es codicia. Y cuando el Señor me revela eso, pues tengo que entrar con el Señor a sanar esas emociones y esos deseos para entender que el Señor es mi ayudador, Él me suple, pero me suple. Por eso dice, pedís y no recibís, porque pedís para satisfacer vuestras vanidades, vuestros deseos y vuestras emociones. Y por eso ahí es cuando entramos en reversa en nuestra relación con Dios. Y es cuando tenemos que ser mansos y humildes delante del Señor para aceptar lo que Él nos quiere enseñar, lo que Él nos quiere corregir y lo que nosotros debemos entrar en un sincero arrepentimiento para que el Señor transforme nuestra mente, renueve nuestros pensamientos y podamos ir cambiando esa cassette, esa estructura mental que nos metieron desde muy pequeños para satisfacernos a nosotros y satisfacer a los dioses de ese mundo. Si se dan cuenta que todo va con todo, no hay una rueda suelta dentro de todo este proceso. Por último, quiero compartirles este versículo de Primera de Crónicas 28, versículo 20. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas, ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Con esto quiero terminar, queridas damas. El Señor nos pone donde nos necesita y Él no nos deja salir hasta que terminemos el plan y su voluntad dentro de en donde Él nos puso. En este caso, la comisión de Salomón era hacer el templo, famoso templo de Jerusalén que hoy en día tenemos enredado, ¿no? Y la comisión de Salomón era hacerla. Por eso él le dijo, y dice al final del versículo, me encanta eso para que ustedes lo tomen como propio. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Traducido en las palabras nuestras, hasta que no termine la tarea que el Señor puso en nuestras vidas donde estemos, Él no nos va a dejar que nos toquen
ni que nos echen o que nos maltraten, porque estaremos ahí hasta que el Señor quiera que alumbremos ahí. Pónganse a pensar por un momento si el Señor apagara todas sus antorchas en los sitios de oscuridad y de tinieblas. ¿Qué sentido tendría entonces nuestras vidas? Pues ahí sí tendríamos que clamar al Señor que nos acogiera en su misericordia y nos llevara a su reino, porque no tendría ningún propósito ni ningún sentido la vida nuestra, además de cumplir la voluntad de Dios siendo sal y siendo luz. Entonces no tiene sentido que en esos sitios de tinieblas no haya luz. ¿Por qué? Porque el día de mañana Dios, todas esas personas cuando sean llamadas al juicio, el Señor les va a decir, hubo una luz, hubo una antorcha que alumbró. ¿Y ustedes qué decisión tomaron? ¿Qué camino escogieron? No podrán decirle al Señor que nunca tuvieron la oportunidad de escoger un camino diferente, porque nosotros seremos aquellos instrumentos que llevan esa oportunidad. Nosotros no somos la oportunidad, somos los instrumentos escogidos por el Señor para dar otra oportunidad más de las que el Señor les dará a esas personas que están en tinieblas. El Señor no les dará una, ni dos, ni tres, les dará múltiples oportunidades y nosotros seremos instrumentos para llevar a cabo esas una o dos o múltiples oportunidades. Y cuando ustedes logran entender y racionalizar eso en su mente y en su corazón, ese es el propósito de nuestras vidas, van a poder, y vamos, me meto en la cartilla, de que vamos a poder tener ese gozo, ese deleite y esa paz, entendiendo lo que dice el famoso versículo, que creo que es Mateo 6:33, cuando el Señor dice, encárgate tú de mis cosas, que yo me encargaré de las tuyas. Entonces, encarguémonos de las cosas del Señor y creamos que el Señor se encargará de las nuestras. Y las animo a que no desfallezcan en su comunión diaria con el Señor. Ojalá cuando hagan el devocional, siquiera se tomen entre 20 y 30 minutos. Ojalá respondan las preguntas que hay al final, las resuelvan para sus vidas y ojalá cuando lean la carta a Dios lo hagan en voz audible. Acuérdense que el enemigo no tiene poder de leernos la mente, ese poder lo tiene Dios, pero el enemigo no tiene. Entonces las invito a que lean audiblemente eso para que cada vez más el enemigo entienda que nosotros estamos dejando crecer al Espíritu Santo, estamos menguando para que Él crezca. Esa es la invitación que les dejo y la reflexión durante este periodo de ausencia que vamos a tener, animándolas a que compartan con sus familias, a que no dejen este tesoro en esos vasos de barro, sino que lo comuniquen a otros vasos de barro y que sean ellos los que tomen la decisión de decidir si dejan crecer al Espíritu Santo, si reciben al Espíritu Santo, si en verdad reciben a Jesús, si no es una muletilla más, un cliché en su mente, y que empecemos por los nuestros, por nuestras familias. Dicen que este mes es el mes de las familias, entonces por lo menos empecemos orando por ellas, independiente de las desavenencias que tengamos. Empezamos orando para que en ese momento podamos compartirles y que ellos sean quienes decidan si quieren ser esclavos del mundo o si quieren ser esclavos de Dios, sabiendo que Dios es un buen amo. En cambio, el mundo nos sacará los hígados. Entonces, permanezcan firmes, queridas damas. Estaremos en contacto en lo que se ofrezca, pues nos tomaremos un café en la medida de lo posible. Gracias por este tiempo, gracias por su atención. Gracias, querida Patti, por acompañarme. No sé si tengas preguntas hasta acá o si quieres ya que terminemos con una oración. Hola, Mauri. No, señor, no tengo preguntas. Muchas gracias. Todo fue muy claro y muy, Gracias, Patti, muy amable ¿cómo por decirlo? acompañarme. Muy pertinente los versículos que nos compartiste hoy. Gracias, Patti, y gracias a las damas que se dispongan en su corazón para escuchar esta grabación, este audio, y que puedan de verdad confiar en que el Señor nos va a respaldar, que yo estoy atravesando esa lucha actualmente, que les comparto desde mi corazón lo que estoy viviendo y que tengo la esperanza de que el Señor no nos dejará ni solos, ni abandonados, ni menos avergonzados,
y que el Señor es un buen padre, que a pesar de que en este momento me esté sintiendo huérfano, me ha permitido entender que gracias a esta situación y este proceso he podido ser un mejor instrumento para lo que el Señor quería comunicarles a ustedes. Gracias, Señor, por este momento. Te ruego que tú nos dejes ver cómo resplandece tu gloria sobre nuestras vidas y en las vidas de los nuestros. Te ruego que en ti reconocemos el único que tiene el poder para hacernos invisibles ante las acechanzas de... Bueno, Señor, y que acuérdate de... No, se cayó la llamada, no sé, y volvió a congelarse. Ah, parece que volvió a coger. Y guárdanos, Señor, en estos días. Te rogamos que nos des revelación. Te rogamos que nos des sabiduría, Padre, en cada una de las decisiones que vamos a tomar y que aprendamos a menguar para que tú crezcas. Te bendecimos, Padre, por tu intercesión, Espíritu Santo. Honramos y bendecimos tu trono, tu reino, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Pati, por tu Amén. compañía.